Bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy tenemos una nueva sesión en el curso de razonamiento verbal. Esta clase va dirigido para ustedes, mis queridos estudiantes del cuarto año de secundaria. El tema que vamos a desarrollar vendría a ser series verbales. Bien, veamos en qué consiste este ejercicio de series verbales. Hablamos de series verbales como en las matemáticas, algo que va a continuar después, ¿no?, de una palabra o de un número, por ejemplo. Y para que continúe un número, siempre generalmente vemos una razón, ¿verdad? Puede ser de a 2, puede ser de a 4, números impares, etc. En cambio, en series verbales no numerales, la razón ya no son números, sino son palabras, es decir, el campo semántico. Bien, ¿qué vamos a analizar el día de hoy en esta pequeña sesión? Nuestros objetivos para esta clase vendría a ser reconocer las distintas relaciones semánticas entre las palabras. Es decir, tenemos que relacionar según su significado las palabras. Y eso tenemos que aprender el día de hoy con los ejercicios que vamos a desarrollar. Recuerden que las palabras para series verbales tienen que ser definidas. O sea, ustedes deben conocer el significado de las palabras para poder relacionarlos. Mira, ese es nuestro primer objetivo, ¿no? Relacionar las distintas palabras con sus significados. Objetivo número 2. Interrelacionar las palabras de acuerdo a sus significados. De acuerdo a lo que significan, debo asociarlos. Y eso se llama, pues, asociación por campo semántico. Podemos asociar, por ejemplo, por sinónimos, por antónimos, etc. Y tercer objetivo es que optimizar el léxico para el uso contextual de las palabras. Es decir, debemos, en lo posible, aprender nuevas palabras y usar estas palabras en nuestro contexto, ya sea en nuestra casa, puede ser con nuestros familiares, ¿no?, en cualquier circunstancia. Entonces veamos, ¿qué son series verbales?, nos preguntamos. Dice que consiste en establecer vínculos semánticos, o sea, vínculos de significados, teniendo significado de las palabras, con el fin de identificar el término que complete a un grupo de términos, ¿no?, o palabras. Esto quiere decir de que serie verbal consiste en que debemos asociar un grupo o una palabra con otras palabras teniendo en cuenta su campo semántico, es decir, su significado. Hay palabras que pertenecen al mismo campo semántico, ya sea por su significado o sea por alguna característica que tengan en común. Entonces, en eso consiste. Tenemos que asociarlas y saber qué término va a seguir o va a continuar esta serie teniendo en cuenta el campo semántico de dichas palabras. Esta asociación, jóvenes estudiantes, se puede dar por sinonimia. Puede haber un grupo de sinónimos y la palabra que continúe tiene que ser un sinónimo. Puede darse por cohiponimia. ¿Qué es cohiponimia? Habíamos hablado en la clase anterior sobre sinónimos, antónimos, hipónimos, hiperónimos, merónimos, etc. Entonces, cohiponimia eran dos tipos de palabras de la misma especie. Por ejemplo, yo puedo hablar de un eucalipto, de un molle, son cohipónimos, pero su hiperónimo vendría a ser árboles. Entonces, puede haber relación de antonimia por significados opuestos, puede haber por hiponimia, ¿no? Habíamos visto hipónimos, eso se refiere a la especie. Si, por ejemplo, hipónimo es hiperónimo es vivienda, entonces su hipónimo vendría a ser una choza, por ejemplo. Hiperonimia, por lo general, ¿no?, tenemos mamíferos, tenemos, por ejemplo, flores, y su hipónimo vendría a ser de la flor, su hipónimo, ahí está la rosa, jazmín, geranios, etc. Tenemos por holonimia, que es por relación de todo, ¿verdad? Holonimia era todo. Si holonimia es casa, su meronimia vendría a ser la parte, por ejemplo, un dormitorio, la cocina o la sala. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en las series verbales puede haber conjunto de términos que se utilizan de acuerdo a este grupo semántico. Lo más usual
son los sinónimos y los antónimos. Los demás ya generalmente van a aparecer en forma mucho más simple. Tipos de series verbales. ¿Cuántos tipos de series verbales tenemos? Dos tipos. Primero, veamos a las series continuas. ¿En qué se caracterizan las series continuas? Aparentemente, jóvenes, los ejercicios de series verbales son simples y fáciles. Solo se van a complicar cuando traten de sinónimos y antónimos y no conocemos el significado de las palabras. ¿Pero en qué consiste? Miren, un esquema, un tipo de serie verbal. Dice, son continuas cuando el vínculo entre ellas la cumplen todas las palabras de la serie de forma lineal. Es el más simple, es la forma más simple. Por ejemplo, tenemos triste, melancólico, acongojado y taciturno. ¿Cuál es la relación que hay entre estas palabras? Triste es sinónimo de melancólico. Melancólico a la vez es sinónimo de acongojado. Acongojado a la vez es sinónimo ¿de quién? De taciturno. Entonces la palabra que continúa, si vemos la flecha, es de forma lineal. Salta uno al otro y las cuatro palabras son sinónimos del mismo campo semántico. Entonces, el término que continúa debería de ser sinónimo de estas palabras. Por ejemplo, apenado. Ya está. Listo, apenado podría ser un sinónimo de estas palabras. O también miren acá. Esto miren es en caso de timón, chasis, embrague y motor. Podríamos llamar por merónimos, por ejemplo. El todo vendría a ser un vehículo. Entonces, decíamos que el todo podría ser, en este caso, un carro. Y sus partes, o sea, todo es el holónimo. Entonces, el merónimo vendría a ser timón, chasis, embrague y motor. Te das cuenta que todos son parte, ¿no? Aquí todos son parte de un carro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué creen que debe seguir a esta serie? Como es lineal, como la flecha misma indica, entonces podemos poner, por ejemplo, frenos, ya está. O retrovisor. Entonces, ¿te das cuenta? Eso es la serie más fácil que vamos a desarrollar, las series continuas. ¿Qué viene? Pero para eso debemos establecer esta relación. Debemos darnos cuenta si es continua. Ahora tenemos otro tipo de serie, lo que llamamos series discontinuas o también llamadas discretas. ¿En qué consiste ese? Cuando el vínculo entre las palabras no se produce de forma lineal, sino alterada o intercalada. Y este tipo de series es uno de los más complejos que hay. Veamos. A ver, analicen ustedes, jóvenes estudiantes, ¿cómo sería la relación dentro de este ejemplo? Tenemos fuerte, recio, y miren, hay un punto y coma que lo separa. Luego tenemos glotón, coma, comilón, punto y coma, perezoso, coma, holgazán. Entonces los puntos y coma significan que están separados dos grupos, en este caso, para analizarlos. Entonces lo primero que ustedes deben hacer es analizar dentro de dos palabras, porque están separadas por un punto y coma. Fuerte y recio. ¿Qué son? A ver, ¿cómo sería? Glotón, comilón, perezoso, holgazán. Ah, ya se han dado cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la relación? Por sinónimos. ¿Y cómo va? ¿Y cómo se está relacionándose? De esta forma. Fuerte con recio, glotón con comilón, perezoso con holgazán. Entonces nuestra respuesta tiene que ser otro par de estos sinónimos, pero en este caso va de a dos en dos, ¿verdad? Fuerte, recio, sinónimo, glotón, comilón, sinónimo, perezoso, holgazán, sinónimo. Entonces uno puede poner cualquier par de sinónimos porque no nos establece tampoco el mismo campo semántico. Mira, fuerte, glotón y perezoso no son el mismo campo semántico. Lo único que les une a estas palabras es la sinonimia. Esto es otro. A ver, aquí, ¿cómo creen? Mira, acá ya no hay punto y coma. Jóvenes estudiantes, no hay punto y coma. Simplemente es coma. Pareciera la continua, ¿verdad? El simple. Pero veamos, flexible, prudente, dogmático, insensato. Mira que la relación no se da, no hay forma. A ver, ¿cómo creen? ¿A dónde? O de flexible para dogmático y de prudente a insensato, o tal vez de flexible hasta insensato y dogmático con prudente. ¿Cómo ven ustedes? Ahí está, muy bien. Flexible, ¿quién es? La persona generalmente que es accesible, no es flexible como muchos padres que ustedes tienen. Ahora, dogmático
es mucho más normativo, ya no es flexible, es un poco más severo. Listo. ¿Qué relación hay? Antónimo con estas dos palabras. Y prudente con insensato. Claro, prudente es la persona que generalmente lo piensa, es más sensata. En cambio, insensato vendría a ser su antónimo. Muy bien, mira, ven la relación. Y la respuesta, lo más probable para aquí, la respuesta tiene que ser ¿de dónde? De dogmático, el que continúa. No de insensato, porque no puede. Está saltando, miren. Salta uno y pasa, salta uno y pasa. En este caso, ¿de quién su respuesta va a ser acá? Del término dogmático. Bien, a ver, este tercero. Adinerado, soberbio, humilde, menesteroso. ¿Cómo es la relación? Adinerado, humilde, no necesariamente. Hay personas adineradas que son humildes, hay otras personas adineradas que son diferentes. Entonces, ser adinerado. Entonces, ¿cuál creen que es, jóvenes estudiantes, nuestra relación en este caso de series verbales? Bien, si vemos adinerado es una persona que tiene plata, ¿verdad? Y menesteroso, ¿cómo sería? O soberbio es una persona más petulante, que no tiene casi nada que ver con el dinero, ¿verdad? Humilde, en cambio, es el contrario de ¿quién? De soberbio, ¿o no? Claro, es lo contrario. Si es soberbio, su contrario es humilde. En cambio, menesteroso es contrario de ¿quién? De adinerado. Entonces la relación ya está dada. ¿Es por forma de qué? ¿Por qué forma? Vamos a ver. Ahí está. Adinerado, menesteroso. Es decir, antónimo. Soberbio con humilde. Y la pregunta es, ¿qué serie vamos a buscar acá? Otro par de antónimos, ¿no? Otro par de antónimos. Muy bien, estimados estudiantes. Metodología de solución. ¿Cómo vamos a desarrollar? Primer paso. Determinar el significado de los términos que conforman la serie y establecer los vínculos. Eso es nuestro primer paso. Veamos. Tenemos alianza, convenio y pacto. Seguramente acá muchos de ustedes ya están determinando el significado. Alianza es alianza, pues es unirme con alguien. Convenio es hacer un convenio para algo. Un pacto, ya, muy bien, ya tenemos el significado. Entonces, podemos ya algunos buscar la alternativa. Tenemos acuerdo, confabulación, asistencia. Segundo paso, establecer el orden, si es continua o discreta. ¿Qué es, chicos? ¿Qué es? Veamos, alianza, con convenio, con pacto, entonces vendría a ser un tipo de serie, en este caso, continua. Entonces, no es necesario razonar mucho. Y tercer paso, ¿no? Vendría a ser elegir la alternativa, las palabras adecuadas o la palabra adecuada. En este caso es la palabra adecuada porque solamente vamos a ubicar uno. En cambio, hay series discretas donde sí hay 2 o 3 palabras que debemos elegir. En este caso, jóvenes estudiantes, sí tenemos alianza, convenio, pacto. ¿Qué será? ¿Un acuerdo? Puede ser una confabulación. Confabulación y es para planificar algo para hacer un mal común, ¿verdad? Asistencia, mezcla, contubernio. ¿Qué vendría a ser? En este caso, la respuesta es un acuerdo. Bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de esta pequeña sesión. Espero de que sea muy útil para desarrollar los ejercicios que vienen a continuación en el siguiente video. Muchas gracias, nos vemos.